Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a la organización por la invitación. A diferencia de Jorge y de Claudio, es mi primera vez en este entorno, así que muchas gracias. Y bueno, entonces agradecer a Olga, a vos, Joana, que como moderadora, y bueno, un honor estar con Claudio y Jorge en este panel. Como yo soy investigador de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en el Centro Simbaje, de Instituto IADCOM, de la Facultad de Ciencias Económicas. Básicamente yo me dedico a todos temas vinculados con riesgos financieros y datos. En particular, el centro de investigación nuestro se dedica a lo que sería la gestión de los datos en organizaciones, que es un sesgo diferente a lo mejor a un enfoque que se da de otros lugares. Por eso, aclaro, digamos, estamos desde el área del management de los datos en organizaciones. Un primer tema que quería aclarar, y como también dijo Jorge, para ser breve y poder dar lugar a la ronda de preguntas y discusión, es comentar algunos temas que me parece importante a partir de lo que escuché que me planteaba Claudio con respecto al procesamiento de la utilización de inteligencia artificial para diferentes temas, como la gestión de riesgo de crédito, que es un tema que nosotros venimos trabajando de hace varias décadas dentro. Yo soy uno de los responsables en la carrera de actuario de la formación de los alumnos de grado y de doctorado. Entonces digo, todo lo que se dedica a la parte de riesgos financieros. Y justamente ayer da la casualidad que en un posgrado que trabajamos de datos, después de que tuvieron, ya están en segundo año, vieron hasta aprendizaje reforzado, profundo y todos los algoritmos que se les puedan ocurrir, se plantea, o planteamos ayer, cómo se articula y los modelos mentales de articulación de relación entre el ser humano y la inteligencia artificial, y cómo esta articulación es la que está funcionando, como decía Claudio, la inteligencia artificial real hoy no es una gran máquina funcionando oscuramente sin ningún humano alrededor, sino que hay una articulación, una interacción, buena, mala, habrá que verla, pero digo, hay una interacción concreta. Entonces, en la parte de riesgo de crédito lo que se está viendo es un montón de modelos de inteligencia artificial y cómo se articulan con los seres humanos. Y hacer la clase de ayer fue todas las plataformas de las ideas de cómo modelizar desde el punto de vista de procesos de management, cuáles serían las mejores prácticas para protocolizar esas interacciones, de tal forma que se logre lo que en la jerga se denomina alguna posibilidad de que esa interacción haga que ambos aprendan en pos de un trabajo más eficiente. Después también parece importante mencionar de lo que planteaba Jorge, de que hay un mercado de datos, que también lo mencionó Joana, pero me quedé, cuando mostró Jorge esa imagen de Facebook, de la fórmula, Jorge, hay una fórmula que pusiste ahí, que es la fórmula de Black-Scholes, que es la fórmula que se utiliza para mercado de derivados, y que me llevó a plantear, simplemente como para mencionarlo y dejarlo para futuro, que yo creo que más que un mercado de datos, hay un mercado de compra y venta de expectativas futuras, que es toda una discusión, y ese mercado de expectativas futuras se comporta bastante como un mercado de derivados, y el dato es el subyacente, digamos, ¿no? Lo que se comercializa, se compra y se vende son expectativas futuras. Y después también con respecto a la parte de regulación, que estos algoritmos que planteaba Jorge, me parece interesante. Digo, nosotros venimos trabajando hace tiempo en lo que son los bancos centrales, la regulación de algoritmos por medio de algoritmos, ¿no? Porque si no, el regulador del Banco Central siempre llega tarde. Yendo un poco a la presentación, entonces, lo que estamos viendo es que desde el punto de vista del sector privado, como mencionaba Joana, hay una explotación comercial de Machine Learning y de Big Data realizado por plataformas, por empresas, y que claramente es medible en un resultado financiero en sus balances. O sea, soy exitoso, tengo un mejor resultado financiero o una mayor valuación de stock. Ahora, este concepto que se utiliza habitualmente tanto en la parte comercial como en el Estado, de las tecnologías de Big Data para detectar patrones y a partir de ahí hacer inferencias, se contrapone con temas que vienen estando fuertemente en nuestra sociedad de hace muchísimas décadas. Acá menciono a Merleau-Ponty, que es un filósofo de 1945, en el libro, él plantea, no existen datos indiferentes, esto es textual, no existen datos indiferentes que empezarían a formar conjuntamente una cosa, porque ciertas continuidades, semejanzas de hechos los asociarían. O sea, lo que está diciendo es que en realidad nosotros percibimos un conjunto, algo como una cosa, porque tenemos una capacidad analítica de ver semejanzas o patrones. No es al revés, ¿no? Entonces digo, en este contexto de cómo constituye el proceso mental humano de toma de decisiones, se enfrenta con esta nueva enfrentamiento, que es decir, yo tengo un montón de datos,
una gran cantidad de datos, entonces esos patrones en realidad estarían pisando la capacidad analítica, porque si tengo todos los datos no necesito esta capacidad de poder analíticamente construir las cosas. Entonces, de este punto partimos a la relación entre el Estado y los datos. Entonces, cuando nos vemos desde el punto de vista del Estado, el objetivo es más complejo que esta rentabilidad, porque lo que busca el Estado es aumentar el valor aportado a la sociedad que tiene la utilización de tecnologías de Big Data. La política de datos hace preguntas sobre las formas en que los datos se han convertido en un objeto de poder y explora cómo intervenir críticamente en su despliegue. O sea, nosotros vamos a estar trabajando un poco esta presentación en lo que sería la política de los datos, porque básicamente lo que notamos es que existe el peligro de que los datos en sí mismos, y como articulados como tales, y no los problemas y las agendas de los ciudadanos, sean los que generen las preguntas que van a ser respondidas por las políticas públicas. Entonces, la idea es cómo lograr que estos datos en su interacción con los ciudadanos permitan que haya una política inclusiva. Entonces, en esta presentación nos enfocamos más hacia el sujeto y no tanto a esta relación de Estado-sujeto, sino al sujeto en sí mismo, y pensar, siguiendo un poco a Rupert y a otros autores, cuál es el proceso de transformación de este sujeto que, como decía bien Joana, va dejando rastros, estos protodatos, y transformarlo o tratar de ver cómo es el proceso de constitución de un ciudadano de datos que permita una democracia y una política más fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque escuchamos en muchos consejos estatales, escuchamos a muchos gobernadores en nuestro país, a muchos dirigentes de la política pública, hablar de que la ciudadanía digital es la capacidad para participar en línea de procesos sociales. Para nosotros eso no permite entender cuál es el verdadero impacto y no está incluyendo el actor central, que es la política democrática, que es el ciudadano. Sí, hablamos de ciudadanía digital, pero estamos hablando meramente muchas veces de entrar en Internet, hacer ciertas tareas que antes hacíamos yendo a la alcaldía o al lugar de donde se hacía el proceso. Entonces, lo que estamos planteando es que, si bien es muy importante lo que se discutió en muchas mesas de este evento, que es que la comprensión de esta nueva ciudadanía, subjetividad política, tiene como importancia el aumento de la participación, el aumento de la seguridad, el aumento de la privacidad, la protección de esos datos, el aumento del acceso, todos estos temas son importantes. Lo que venimos a plantear acá es que esta subjetividad política, que viene de una narrativa histórica y geográfica, necesita algo más que todo esto para no limitarse en su entendimiento. Entonces, la propuesta de la que trabajamos en nuestro centro es una propuesta en la cual, primero, cualquier intento de teorizar sobre ciudadano de datos o ciudadano digital debe comenzar con un análisis histórico-geográfico de lo que es el ciudadano antes de pensar este enfoque a lo digital. O sea, la narrativa histórica, en el caso particular nuestro en Argentina, y vinculado geográficamente a Argentina, es diferente a como planteaba Jorge, la forma en cómo se da la narrativa en el caso de China, ¿no? Lo que entiende una narrativa histórica china de lo que es el ciudadano. Y en segundo lugar, que estos ciudadanos digitales no surgen a partir de entender por un lado lo digital y lo presencial, sino que tienen que estar trabajando en conjunto. Nosotros utilizamos para esto una figura de un filósofo francés que es Bruno Latour, que es la figura de híbridos colectivos, y lo que planteamos es que los sujetos se producen a través de varias interacciones digitales y al mismo tiempo sus huellas digitales configuran y organizan sus subjetividades. ¿A qué nos referimos? En la medida que nosotros vamos dejando rastros, como decía Joana, el celular o el móvil nos va dando algún tipo de información que me performa. Si me está diciendo que me falta caminar 10 pasos para llegar a mi objetivo del día, otra vez la performación más inmediata es que, bueno, camino los 10 pasos. Esa es una relación directa que se da en lo que sería, lo que decimos, los que estamos en la parte más informática, on the edge, ¿no? Al lado del celular. Ahora, esta información que sube a las plataformas, evidentemente después vuelve y eso vuelve a performar al sujeto. Entonces, lo que planteamos como para ir cerrando es, como pregunta más que como respuesta, es entender cuál es el proceso de transformación de estos sujetos que dejan rastro en ciudadanos de datos para que se pueda sostener de una forma de vista de política democrática el futuro al cual estamos aspirando. Y para eso nosotros en varios trabajos
hemos trabajado situaciones concretas de política pública y nosotros definimos un paraguas, que es un manifiesto que tenemos dentro de nuestro centro, que denominamos gobernanza anticipatoria de datos, que tiene muchas características de diferentes frameworks de gobernanza que están circulando por la literatura, tiene un fuerte apoyo en lo que es la visión europea, pero entonces, desde una gobernanza anticipatoria de estos datos, hemos hecho análisis, como planteaba bien Jorge, el tema de la discusión en el caso de Argentina, de los metadatos, se prohíbe, como decía Joana, perdón, se prohíbe que uno pueda mantener el video. Nosotros analizamos el tema de los videos en la ciudad de Buenos Aires por el gobierno de la ciudad. Se prohíbe que uno pueda mantener ese video una cantidad de tiempo, hay que borrarlo, pero no dice nada sobre el metadato y los patrones que yo obtuve de las personas que estuve visualizando. Bueno, era eso nada más. Muchas gracias y volvemos a la reunión. Gracias, Joana. Javier, un placer y súper interesante lo que señalaba sobre tomar en cuenta la narrativa a la hora de abordar estas temáticas, porque este factor de lo social, de lo ambiental, de lo histórico, de la coyuntura, en la cual se encuentra inmersa esa protección de datos y ese abordaje sobre los impactos de la ciudadanía digital es fundamental para entender las particularidades, y me quedo con todo ese recorrido que llevaste para empezar a repensar el rol de la ciudadanía en función de sus datos personales, del tema del derecho del autogobierno de los datos. Aquí he recibido, bueno, las consultas y preguntas por razones de brevedad, ya que tenemos que ir dando cierre. Voy a condensarlas tal vez en un cuestionamiento mixto, así en el mismo orden que han expuesto Claudio, Jorge y Javier, responden y concluyen con sus reflexiones en 2 minutos. La pregunta es si encontramos alguna luz en el fondo de esta cuestión respecto de el abordaje de la privacidad, si realmente hay esperanza para el abordaje de la privacidad y de la protección de los datos personales, a pesar de la introducción de estas técnicas que ya, claro, todos hemos señalado que son riesgosas, y después si realmente esa inteligencia artificial puede convertirse en ese nuevo lenguaje de Internet y del futuro. Claudio, te escucho. A ver si ahora ¿se me escuchan por el audífono? Perfecto, se te oye perfecto. Muchas gracias. Mira qué interesante, Joana. Es la primera vez que estoy con Javier, el placer de estar discutiendo con él, pero ya estamos aquí alineados y justo ahora he enviado a Olga un libro que salió ahora el año que pasó, se llama Inteligencia Artificial y Bienestar de las Juventudes en América Latina, donde apuntamos, el editorial LOM de Chile, y ahí apuntamos que el multi-stakeholderism es el único abordaje posible para manejar estos problemas, que son problemas para los cuales las herramientas del siglo XIX y XX no funcionan, no van a funcionar. Particularmente en este libro abordamos la necesidad de involucrar a los jóvenes. Y una vez más, sin modelos multisectoriales, los jóvenes no tienen espacio. Así es una obra que acabo de compartir con Olga y espero que les sea útil. Hay una versión abierta, open source, para que consulten. Y les dejo con otra iniciativa también por iniciativa por un movimiento de Olga, siempre Olga, abriéndome, como digo siempre, puertas y espacios, abren puertas y espacios y horizontes para mí. Hay una secuencia de la round table de la mesa 3C del Digital Roadmap del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que se encarga a partir de ahora de ajustar este panel para discutir desde el punto de vista de las Naciones Unidas iniciativas regulatorias de inteligencia artificial. A frente de este proceso está la Danit Gal, que es una investigadora que está basada mucho tiempo en Asia, ahora en los Estados Unidos, y está con la asesora del señor secretario general de las Naciones Unidas. Por iniciativa de Danit y de Olga, yo estoy ahí con ellos ajustando porque les parece, y vea qué interesante, Javier, les parece que las voces de los players tradicionales que ya conocen cómo la tecnología se comporta, que tienen la tecnología incorporada en sus sociedades, que ya saben los impactos de la tecnología, estas voces ya se conocen. La preocupación de Danit en este momento es escuchar
cómo se comporta y cuáles son los impactos de la tecnología en otros ambientes, las cuales las voces no están ahí en estos espacios con más frecuencia por cuestiones económicas, sociales, culturales, lingüísticas, en fin. Entonces, uno de mis roles en esta semana de interacción con ustedes en Argentina es exactamente buscar compañeros de estos espacios que ya están ahí, que tienen sus trabajos significativos, interesantísimos, como los que escuché ahora, y comunicar para que podamos integrar esta conversación global, porque es una conversación de una naturaleza que nos interesa, que es multisectorial. En el modelo decimos que unos son más iguales que otros, pero sí tenemos el derecho de sentarnos y discutir, y estas cuestiones son interesantes, hay que hacerlo. Y para finalizar, decirles que sí, veo una luz, y más que eso, veo la única luz posible, porque si estamos hablando de pequeñas intervenciones de automación en el mundo, estamos hablando del momento de las oportunidades más ricas que tenemos hasta ahora como sociedad, de escalar acceso a buena atención de salud, de escalar educación, de escalar cultura, de escalar comunicación e información. Si dejamos en la inercia, el camino ya conocemos, es el camino que estamos hasta ahora en la sociedad, pero con intervención, con cuidado y con participación, hay sí imagino que la única forma. Tenemos dos caminos acá. Un camino que utiliza inteligencia artificial para solucionar con la oportunidad más grande que tuvimos hasta ahora los problemas más graves de la población. En mi generación yo considero que son desigualdad y corrupción. Tenemos una otra alternativa, que es dejar la inercia, tomar en cuenta, y ahí estas diferencias se van a profundizar de una manera que probablemente ya no podemos resolver en otro tiempo. Gracias, Joana. Muchísimas gracias, Claudio. Placer de escuchar tus palabras. Jorge y Javier, un minuto cada uno, si quieren, para brindarnos sus últimas reflexiones, y le damos la palabra a Olga. Bueno, pues como para concluir, esperanza sí. Digo, estoy esperanzado, pero soy una persona esperanzada, pero ansiosa. En el sentido de que hay que tener sentido de urgencia. Me gustó mucho lo que dijo Claudio, en el sentido de que el problema es muy complejo para que una sola parte o un solo sector lo solucione. Todas las voces hay que escucharse, y sobre todo las voces jóvenes, las voces nuevas, porque el derecho de privacidad pues ha evolucionado. Los europeos reinterpretan el principio y el derecho de privacidad conforme a patrones o a parámetros que no necesariamente son los del ciudadano de determinada generación. La satisfacción del usuario, la experiencia del uso de las redes sociales o el marketing directo o los perfiles es una buena experiencia en la mayoría de los casos. Entonces hay que también escuchar esas voces y no caer en esta satanización o en esta demonización o en este conjuro de que todos los algoritmos son tiranos y son opacos y hay que ponerse en la cruzada de los defensores de los derechos, de los datos personales e ir contra ellos. Entonces, ese tema es muy importante. Después necesitamos discutir cosas quizás muy fundamentales, como es la cooperación internacional. Acabo de decir que la inteligencia artificial necesita de muchos datos. Si esos datos hubiesen estado disponibles para combatir, por ejemplo, el COVID, seguramente estaríamos en otra situación. Pero no existe ningún mecanismo internacional para que un país tenga de manera forzada compartir sus datos con otros para de manera conjunta analizarlos, procesarlos, correr los modelos que sean necesarios y llegar a nuevas. Entonces esto plantea otro de los temas en los que hay que trabajar. Y por último, los derechos no son absolutos, hay que tener una interpretación funcional. Pues aquí en España, se demoraron 6 meses en sacar una aplicación de rastreo. ¿Por qué? Es muy importante la privacidad, pero ¿no es más importante la vida o la salud pública? Y dejo la pregunta en el aire. Gracias. No, por favor. ¿Y te escuchamos, Javier? Sí, simplemente para ser breve, gracias a Claudio y Jorge, muy interesantes las conclusiones. Tomando un poco lo último que dijo Jorge, desde Latinoamérica, el concepto de que entendemos esta protección de la privacidad que vemos en Europa y en Estados Unidos, a veces, y también en Harari, cuando hace sus explicaciones, la mesa está vista un poco como una visión que permite tener
de protección de la privacidad cuando uno ya puede comer y tiene todo un montón de temas resueltos. En América Latina tenemos grandes problemas de inclusión, por eso el tema de, como decía Jorge, las políticas públicas tienen que hacer uso de herramientas y tal vez esta privacidad, que para mí está mal entendida, la privacidad como la ve, por ejemplo, Harari, de una privacidad, de una visión más liberal de un primer mundo, que está bien en cuanto tenemos todo resuelto, pero desde nuestros países como latinoamericanos tenemos que buscar, como decíamos en la presentación, una política democrática, inclusiva, como también decía Claudio y Jorge, y esta inclusión implica a los jóvenes. Nosotros en América Latina la gran cantidad de pobres son jóvenes y esa cantidad de jóvenes necesitan ser escuchados para ser incluidos democráticamente en esta nueva política de datos. Totalmente, Javier. Muchísimas gracias. Un placer, Claudio, Jorge, Javier, Olga.